Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Estamos cantando en estos días el himno nacional del Perú. Somos libres, somos libres. Pero cuando hablamos de la libertad, posiblemente tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Somos libres de qué? ¿Somos libres de qué? Y creo que cada uno de nosotros debiera encontrar una respuesta. Cuando se cantó por primera vez el himno nacional, era evidentemente que se estaba proclamando una libertad que se había anhelado por tantos años. Una libertad de la invasión de un ejército y de un país extranjero, y que, de acuerdo a la historia, había causado mucho daño a nuestra nación. Y entonces se escriben las letras del himno nacional, y en el coro, y al inicio, de sus estrofas: somos libres, seámoslo siempre. Somos libres, seámoslo siempre. Este es el anhelo del corazón y de la persona en todos los tiempos y en todo lugar. ¿Libres de qué? Definitivamente, cuando Jesús estaba aquí, Él vino justamente a dar libertad a los cautivos. La Biblia dice que Él vino a proclamar la libertad para los oprimidos y vino a dar libertad a los cautivos. Y esta libertad que viene a dar se basa, claro que sí, en su verdad. Se basa en su propia persona. Y se basa también en su amor. Somos libres. Somos libres, pero al conocer la verdad. Cuando hablamos de los tesalonicenses, Pablo escribe en esta primera carta, en el primer capítulo, que justamente los creyentes en Tesalónica habían encontrado una libertad. Dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Aunque está hablando de los de Macedonia y Acaya, quienes fueron impactados con la vida, con el ejemplo, con la imitación y con la proclamación del Evangelio de los de Tesalónica, que habían aprendido prácticamente a predicar con autoridad y con poder durante esas 3 semanas que estuvieron con Pablo. Entonces, Pablo describe que ellos, o sea, los de Macedonia, los de Acaya, contaban de cómo habían recibido a los apóstoles, pero también contaban de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos contaban de cómo habían dejado la idolatría. Y entonces ellos se proclamaron primeramente libres de esas prácticas idolátricas que tenían. Y si nosotros hemos encontrado el Evangelio, también debiéramos decir que somos libres de prácticas pecaminosas, de prácticas idolátricas, de prácticas ocultas, escondidas. Y entonces, Pablo describe de estos creyentes en Tesalónica de cómo
se habían convertido de los ídolos a Dios, cómo habían sido liberados de la idolatría y estaban ahora sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, estaban esperando de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos. En otras palabras, estos creyentes habían entendido el Evangelio completo. Habían entendido el Evangelio hasta las promesas de Jesús, hasta las promesas de su retorno. Y dice que se habían hecho libres de la idolatría y ahora estaban sirviendo al Dios vivo, estaban esperando de los cielos a Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque también sabían que habían sido liberados de la ira venidera. Ya habíamos explicado en algún momento que Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. Y en su justicia, Dios va a castigar al culpable, va a castigar al malvado, va a castigar a aquella persona que es encontrada responsable en sus faltas. Y no quiero mencionar esto para infundirte temor. Menciono esto para que puedas estar apercibido, para que puedas saber, para que sepas de que la ira venidera es una frase real. Porque dice en el texto bíblico, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Él me libró de la ira de Dios. Él puso su cuerpo para que la ira de Dios caiga sobre él, protegiéndome a mí. Tú recuerdas seguramente a muchas madres. Recuerdo a mi mamá, que en algún momento también eso hacía a mi favor. Cuando papá nos disciplinaba, sí, lo hacía porque cometíamos alguna falta, pero a veces en el enojo o en la ira se exacerbaban los ánimos y muchas veces exageraban en la disciplina. Entonces recuerdo a mi mamá entrando a defenderme y varias veces el látigo, el azote que iba sobre mí caía sobre ella. Y no estoy aquí contando esto con resentimiento, con amargura, sino estoy queriendo poner un ejemplo de cómo los padres pueden recibir el castigo que no merecen al defender a sus hijos. Y esto es lo que hizo Jesús, mucho más glorioso y mucho más maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar delante de Dios en su enojo, delante de Dios en su ira? Y dice el texto, Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Tú ya has sido librado de esa ira de Dios? Dios está enojado. Y si dice la Biblia que existe una ira venidera, esto es lo que va a ocurrir. La ira de Dios viene sobre el mundo, viene sobre el malvado, viene sobre el injusto, viene sobre el pecador. Y creo que al llegar a esta parte de nuestro devocional,
en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, es importante hacerte una pregunta. ¿Quieres ser libre de la ira venidera? ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no le dices que te perdone sus pecados? ¿Por qué no le dices que el poder del Evangelio se manifiesta en tu vida? ¿Por qué no le dices que el Espíritu Santo venga también con su obrar, con su poder? Para que puedas ser imitador de Jesús y para que cuando imites a Jesús seas de ejemplo a los demás. ¿Por qué no lo haces? Entrega tu vida a Jesús y líbrate de la ira venidera. Si quieres hacerlo, repite conmigo estas palabras. Dile así: Señor Jesús, quiero ser libre de la ira venidera. Quiero pedirte que me perdones de mis pecados, de mis maldades, de mi injusticia. Ten misericordia de mí. Yo sé que enviaste a Jesucristo para morir por mí, pero no sabía que Él tuvo que soportar toda la ira de Dios que venía sobre mí. Perdóname, Señor. Entra a mi corazón. Dame el gozo de tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si tú repetiste conmigo estas palabras, ten por seguridad que Jesús vive ahora en tu corazón y que Él te ha hecho en estos momentos una nueva criatura. Puedes ser a partir de hoy portador del poderoso Evangelio de Dios. Puedes ser a partir de ahora imitador de Jesús. Y puedes ser a partir de ahora ejemplo para los demás. Que Dios te bendiga.